Buen día a todos. En este video voy a calcular el siguiente límite. Tenemos este límite cuando x tiende a 4 de toda esta expresión. Vamos a calcular primero qué ocurriría si reemplazamos x igual a 4. En el numerador, por ejemplo, tendríamos raíz 5 de 7 por 4, que sería 28, más 4, que sería 32. Vamos a colocarlo así, menos raíz 4 de 3 por 4 sería 12, más 4, vamos a colocar así, sobre, acá sería 2, vamos a hacer las cuentas mejor. Acá sería raíz cúbica de 8, ¿qué más? Más raíz cúbica de 4 menos 3, que sería 1, menos 3, ¿no es cierto? En el numerador, ¿qué tendríamos? Tendríamos raíz 5 de 32, eso es 2. 2 a la 5 es 32, ¿no es cierto? Menos raíz 4 de 16, que sería 2 también, ¿no es cierto? Dividido sobre, acá tenemos 2, esto nos da 2. Y acá tenemos 1, 2 más 1 sería 3, menos 3 sería 0. Entonces tenemos 0 sobre 0, ¿no es cierto? Bien, entonces ¿cómo podríamos nosotros resolver este tipo de situación? Aparentemente no nos hemos topado con esto de ningún modo, ¿no es cierto? Porque lo que hemos estado viendo es que había dos raíces diferentes, de repente raíz cuadrada o raíz cúbica. Bueno, en este caso también hay raíces diferentes en el numerador, pero en el denominador también hay una expresión con radical, entonces podría aparentemente ser más complicado, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer acá es tratar de transformar estas expresiones de modo que podamos utilizar lo que hemos estado viendo en los videos anteriores, en los ejercicios anteriores a esta lista, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hemos visto que si evaluamos con x igual a 4, tanto para esta expresión como para esta otra, el resultado me da 2, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer, digamos, esa modificación. Vamos a disminuir en 2 en el numerador, ¿no? Vamos a empezar a transformar esto de este modo. Vamos a colocar acá el límite cuando x tiende a 4. ¿De qué expresión vamos a colocar acá? Así sería, ¿no? Vamos a colocar raíz de 5 de 7x más 4 menos, acá voy a agregar, voy a restar 2 y voy a agregar 2, ¿no? Eso ya lo habíamos visto anteriormente, y acá, bueno, voy a restar lo que falta, ¿no es cierto? Sería raíz 4 de 3x más 4, ¿no? Hasta ahí estamos. Y bueno, lo demás lo voy a dejar tal cual. Vamos a colocar esto, así quedaría, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más vamos a hacer acá? Lo que podemos hacer es, vamos a agrupar estas dos expresiones, ¿no? Y luego podemos separar esto en una suma, ¿no es cierto? Vamos a colocar esto así, vamos a colocar esto sería igual al límite cuando x tiende a 4 de qué expresión. Vamos a colocar esto como una suma de dos fracciones. Esto lo vamos a copiar, así quedaría entonces, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que seguiría? Bueno, ya hemos separado por lo menos la primera parte, o sea, ya tenemos en el numerador solamente un radical de un solo tipo, y acá también, ¿no es cierto? Ahora lo que faltaría es que trabajemos un poco con los denominadores, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podemos nosotros, recuerden ustedes que podemos escribir a sobre b, lo podemos escribir como 1 sobre b sobre a, ¿no es cierto? Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a trasladar los numeradores hacia el denominador
cada caso para poder después separar las fracciones de esta fracción nueva que se va a generar en cada caso. La vamos a separar como dos fracciones con solamente un radical, y luego vamos a ir viendo cómo nos va quedando, ¿no? Entonces así iría quedando, ¿no es cierto? Ahora vamos a separar esta fracción, como ya les había comentado, esta fracción que aparece para este sumando, la vamos a separar, y esta otra también la vamos a separar. ¿Cómo así? ¿Cómo vamos a separar esta fracción y esta otra, no? Nótese que si yo reemplazo x igual a 4 acá, ¿qué es lo que voy a tener? Sería raíz cúbica de 8, ¿no es cierto? Eso me va a dar 2, y por otro lado acá me va a dar raíz cúbica de 1, o sea, eso me va a dar 1. Vamos a separar, agrupar este menos 3 con cada una de estas expresiones. Voy a utilizar un menos 2 para acá y un menos 1 para acá, o sea, para completar el menos 3, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con esto? Vamos a escribir esto de este modo. Entonces acá estoy distribuyendo este menos 3, lo estoy distribuyendo como acá hay un menos 2 y acá hay un menos 1, ¿no es cierto? Estoy simplemente agrupando convenientemente esta expresión, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a separar esto de este modo. Ya está. Después, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es separar esta fracción en la suma de dos fracciones, tanto de este lado como de este otro, y después lo que podemos hacer es evaluar el límite, calcular el límite, intentar calcular el límite de cada uno de esos sumandos, ¿no es cierto? Entonces voy a separar esta fracción en la suma de dos fracciones y esta también, y vamos a ver qué nos va quedando. Entonces esto quedaría de esta forma, ¿no es cierto? Acá sería 1 sobre la suma de estas dos fracciones más 1 sobre la suma de estas dos fracciones también, ¿no? Entonces lo que les comentaba es que teníamos que encontrar el límite de cada una de estas expresiones cuando x tiende a 4, ¿no es cierto? Entonces es lo que vamos a hacer en este caso. ¿Cómo es que vamos a resolver esto? Vamos a ir resolviendo cada límite uno a uno, ¿no? A esta igualdad le vamos a llamar, esta va a ser la igualdad 1, ¿no? Así lo voy a denotar. Y bueno, vamos a colocar entonces los límites acá, ¿no? Vamos a calcular acá el límite de toda esta expresión, ¿no? Vamos a copiarnos de acá. ¿Y cómo sería, no? Esto sería cuando x tiende a 4, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría resolver este límite? Acá tenemos una raíz cúbica en el numerador y una raíz 5 en el denominador. Entonces lo que podríamos hacer para resolver este límite sería multiplicar al numerador y al denominador por aquella expresión que nos elimine esa raíz, ¿no es cierto? Me refiero a la raíz cúbica del numerador y a la raíz 5 del denominador, ¿no es cierto? O sea, lo que podemos hacer es multiplicar por una expresión que nos dé en el numerador una diferencia de cubos y en el denominador una diferencia de esta forma, ¿no? A la 5 menos b a la 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tenemos algo como eso en el denominador, podemos nosotros ya eliminar este radical, y después podríamos nosotros de repente agrupar los términos y hacer las simplificaciones necesarias, ¿no es cierto? Entonces es lo que voy a hacer acá. Vamos a colocar. Bien, entonces acá yo estoy ya colocando toda la expresión, ¿no?, que necesito. Por ejemplo, para la primera parte me refiero a, para agrupar estas dos expresiones,
¿no? Y poder obtener una diferencia de cubos. Y por acá también, si yo agrupo estas dos expresiones, tengo una diferencia de exponente con exponente 5, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Ahora, si ustedes simplifican acá, lo que está en naranja y lo que está en rojo se va a cancelar y esta expresión no se altera, ¿no es cierto? Entonces vamos a agrupar, como les había comentado, estos dos factores para obtener una diferencia de cubos, y acá también estos dos factores, ¿no? Estoy utilizando, recuerden ustedes que tenemos una fórmula que podría ser de utilidad, ¿no es cierto? Cuando n vale 3 y cuando n vale 5, y sustituyendo en este caso los valores de a y b por los adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces es lo que voy a hacer. Bien, entonces ahora cómo va quedando esto, ¿no? Vamos a colocar entonces por acá toda la expresión que nos iría quedando, ¿no es cierto? Les había comentado que esto lo iba a agrupar, ¿no? Este producto me iba a generar una diferencia de cubos. Acá está la diferencia de cubos, ¿no? Y después, ¿qué más? Acá tenemos que estos dos factores lo que van a generar es esta expresión, ¿no es cierto? La que voy a marcar acá. Entonces ahí ya tenemos, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar por acá a qué sería igual cada uno de estas expresiones. Por ejemplo, si nosotros sacamos raíz cúbica y luego de 2x y luego elevamos al cubo, tendríamos 2x simplemente menos 2 al cubo, que es 8. Sería, factorizando el 2, tendríamos que esto es igual a 2 por x menos 4, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, si nosotros hacemos lo mismo con esto, tendríamos raíz 5 de 7x más 4 elevado a la 5 sería 7x más 4, con este menos 2 a la 5 que es 32, tendríamos 7x más 4 menos 32, que sería 7x menos 28, ¿no es cierto? Vamos a colocar así 7x menos 28, factorizándole 7 tendríamos x menos 4, ¿no es cierto? Entonces vamos a factorizar acá el 7 por x menos 4, ¿no? Entonces lo que estoy obteniendo es que en el numerador tengo x menos 4 y en el denominador también tengo x menos 4, ¿no? Entonces yo podría simplificar numerador y denominador para poder obtener acá, digamos que acá se cancela y acá también se va a cancelar y nos va a quedar 2 sobre 7 en su lugar, ¿no es cierto? Vamos a escribir esto y vamos a ver lo que nos va a ir quedando, ¿sí? Así iría quedando entonces, ¿no es cierto? Acá está el 2 que les había comentado, acá está, y bueno, el 7 también está por acá, ¿no? Entonces nos queda solamente este factor que quedaba en naranja y el que estaba en rojo en el denominador, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más? Después habría que acá ya, si se dan cuenta, todo es suma, y simplemente si nosotros evaluamos en x igual a 4 ya podríamos calcular el límite, ¿no es cierto? Entonces esto que nos va a dar, habría que realizar todas estas cuentas, ¿no? Vamos a ir colocando por acá. Esto sería 2 séptimos multiplicado por ¿quién? Acá tendríamos en el numerador, vamos a escribir, esto sería 7 por 4, 28, más 4, 32, raíz 5 de 32, eso es 2, elevado a la 4 sería 16. Acá también tendríamos 2 elevado al cubo, sería 8 por 2 sería 16 también, ¿no? Acá también vamos a ir avanzando por acá. Acá también, dentro lo que está con raíz 5, eso nos daba 2, elevado al cuadrado sería 4, con este 4 sería 16 también, acá hay otro 16.
Acá también sería raíz 5 de 32, eso es 8, perdón, eso es 2, multiplicado por este 8 sería 16. Tendríamos entonces que sumar más 16, vamos a escribir por acá, más 16, 16, 16, 16 y acá 2, 16 más, acá más 16, más 16 dividido sobre, acá habría que colocar raíz cúbica de 8, eso es 2 elevado al cuadrado, eso es 4, vamos a colocar acá, más acá tenemos también 2 por 2 sería 4 y finalmente acá un 4 más, ¿no es cierto? Entonces acá tendremos que nos va a salir, acá sería, si escribimos todo esto sería 2 sobre 7 multiplicado por 80 sobre 12, ¿no es cierto? Entonces hacemos las simplificaciones acá, nos daría 1 por acá, acá tenemos 6, seguimos simplificando, acá tenemos 3, la mitad sería 3, acá tendríamos, vamos a escribir esto así mejor. Si continuamos la simplificación, acá sería 40 y acá tendríamos 3, ¿no es cierto? Entonces el resultado de este límite, ¿a qué sería igual? Vamos a colocar por acá. Acá vamos a colocar este límite. Va a ser simplemente, vamos a escribir esto, así sería 40 sobre 21, ¿no es cierto? Este es el primer límite que estaríamos encontrando, ¿no es cierto? Ahora con la misma idea podemos nosotros encontrar los demás límites, ¿no es cierto? Habría que encontrar el límite de esta expresión cuando x tiende a 4, de esta otra expresión cuando x tiende a 4 y así de esta otra expresión también cuando x tiende a 4, ¿no? Entonces vamos a continuar con esto. Bien, yo ya le había llamado 1 al primer resultado, acá le vamos a llamar 2. Entonces acá vamos a calcular nosotros el otro límite, vamos a colocar acá el límite de esta expresión cuando x tiende a 4, ¿no es cierto? Nuevamente, si nosotros evaluamos en x igual a 4, tendríamos 0 sobre 0, ¿no es cierto? Entonces vamos a alterar nuevamente la expresión multiplicando adecuadamente para poder quitar esta raíz cúbica y raíz quinta, como así elevando obteniendo una diferencia de cubos y una diferencia de esta forma, ¿no? A la 5 menos b a la 5, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, de modo similar acá nosotros tendríamos una diferencia de cubos, ¿no? Acá si nosotros agrupamos acá se va a tener una diferencia de cubos y por acá tenemos toda esta expresión, ¿no es cierto? Acá vamos a colocar todo esto sería lo que va a eliminar la raíz 5, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir completando esto y viendo lo que vamos a ir obteniendo, ¿no es cierto? Nótese que acá todavía son todos estos términos, ¿no es cierto? Así nosotros simplificamos lo que está en naranja y lo que está en rojo, se queda la misma expresión, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir viendo qué es lo que va a ir quedando para el cálculo de este límite. Entonces así iría quedando, ¿no es cierto? Lo que hemos agrupado acá, vamos a colocar por acá. Acá sería, esta es la diferencia de cubos. ¿Qué es lo que nos va a dar toda esta expresión? Si extraemos raíz cúbica de x menos 3 y luego elevamos al cubo, sería x menos 3 con este menos 1 sería x menos 4, ¿no es cierto? Acá sería x menos 4, ¿no?
Y por otro lado, si hacemos algo similar acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Si nosotros extraemos acá raíz 5 de 7x más 4, ¿no? y luego elevamos a la 5, tendríamos 7x más 4 menos este 2 a la 5 es 32, ¿no es cierto? Menos 32, eso era, como ya habíamos visto, esto nos daba 7 por x menos 4, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a colocar esto así, 7 por x menos 4, con este x menos 4 se va a cancelar y finalmente nos va a quedar 1 sobre 7 nada más, y luego toda esta expresión que está multiplicando en naranja y lo que está en rojo en el denominador, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir viendo qué es lo que nos va a quedar. Así iría quedando entonces, ¿no es cierto? Tendríamos el límite de toda esta expresión, ¿no? Sobre 7 por el denominador que nos quedaba en rojo, ¿no es cierto? ¿Qué más tendríamos que hacer entonces? Si nosotros evaluamos ahora, ya que se ha eliminado la indeterminación, entonces si evaluamos, ¿qué tendríamos acá? Vamos a ver que nos da algo similar a lo que ya nos habíamos enfrentado, ¿no es cierto? Al evaluar entonces, lo que tendríamos es, en el numerador nos va a dar, ya habíamos visto una cuenta similar, que sería acá 16. Vamos a colocar esto, 16 5 veces, ¿no es cierto? 16 acá, más 16, más 16, más 16, ¿no es cierto? En cada caso nos da 16 cada uno de estos sumandos, y acá nos da cada uno de estos sumandos, acá aparece 1, ¿no? Todo esto es 1, todo esto también es 1, y acá tenemos finalmente 1 que se suma 3 veces, por lo tanto tendríamos 7 por 3, 21, ¿no es cierto? Entonces el resultado finalmente para este límite, ¿cómo sería? Vamos a colocar acá, este límite nos daría finalmente 80 sobre 21, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? A este resultado le vamos a llamar 3, ¿no? Entonces ya estamos encontrando, vamos a borrar acá, ya estamos encontrando 2 de los 4 límites que se quería encontrar, ¿no es cierto? Que se quería calcular. Aquí está, por ejemplo, ya tenemos los límites de estas dos expresiones, tanto de esta como de esta. Nos faltaría calcular los límites de estas otras dos expresiones, ¿no? La idea para resolver esto es similar a lo que estamos siguiendo para las otras expresiones fraccionarias. Entonces vamos a ir encontrando entonces cada uno de esos límites para finalmente resolver este límite y terminar con este ejercicio. Bien, entonces vamos a calcular el límite, los límites que nos faltan, ¿no? Vamos a colocar esto por acá, esto va a estar más acá, y bueno, coloquemos entonces el límite, ¿no? Entonces el límite que falta sería, vamos a colocar acá, vamos a escribir límite cuando x tiende a 4, ¿de qué expresión tendríamos acá? Esta raíz cúbica de 2x menos 2 sobre 2 menos raíz 4 de 3x más 4, ¿no? Si nosotros evaluamos en x igual a 4, vamos a tener 0 sobre 0 también, ¿no es cierto? Entonces vamos a resolver este límite simplemente multiplicando de modo similar a lo que vimos anteriormente al numerador y al denominador para obtener una diferencia de cubos y una diferencia de la forma a la 4 menos b a la 4, ¿no es cierto? Entonces, en el denominador. Ahora, ¿cómo es que vamos a conseguir eso? Bueno, voy a escribir acá
Entonces lo que tendríamos acá, si nosotros agrupamos acá, vamos a tener diferencia de cubos, y por acá si agrupamos vamos a tener también una diferencia de expresiones de esta forma, ¿no? A a la 4 menos b a la 4, ¿no es cierto? Entonces es lo que vamos a hacer, vamos a juntar esos dos factores en el numerador y en el denominador, y luego vamos a ir viendo qué es lo que nos va a quedar. Ahora yo estoy agregando digamos tanto en el numerador como en el denominador estoy agregando lo mismo, ¿no? Es por eso que si quitamos lo que está en naranja y lo que está en rojo se va a cancelar, ¿no es cierto? Acá, perdón, acá es hasta más al costado, ¿no es cierto? Hasta acá, ¿no? Entonces hay que hacer esa multiplicación, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir colocando, voy a ir colocando qué es lo que nos va a quedar después de agrupar cada uno de estos factores. Bien, entonces lo que nos iría quedando sería toda esta expresión, ¿no es cierto? Ahora vamos a colocar acá, voy a colocar esto. Si yo extraigo raíz cúbica de 2x y luego lo elevo al cubo, tendría entonces 2x, con este 2 al cubo sería 2x menos 8, ¿no es cierto? Esto nos va a dar, factorizando el 2 sería 2 por x menos 4, así sería, ¿no es cierto? De otro lado acá, ¿qué nos va a arrojar todo esto, no? Sería 2 a la 4, que sería 16, menos, acá si extraemos raíz 4 y luego elevamos a la 4, tendríamos 3x más 4, ¿no es cierto? Acá con 16 con el 4 se resta y nos queda 12 menos 3x, ¿no es cierto? Si factorizamos el 3 tendríamos 3 por 4 menos x, o menos 3 por x menos 4, ¿no es cierto? Entonces todo esto es menos 3 por x menos 4, y está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir teniendo acá? Si hacemos la simplificación, en este caso del x menos 4, acá con este x menos 4 nos quedaría 2 sobre menos 3, y todo lo que está en naranja y lo que está en rojo también quedaría, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir colocando cómo va a quedar esto. Así iría quedando, ¿no es cierto? Tenemos acá el 2 que aparecía en el numerador y menos 3 en el denominador, y bueno, acá ya estoy haciendo las cuentas. 2 al cubo es 8, 2 al cuadrado es 4, acá aparece 2 y luego los exponentes de la raíz 4, ¿no es cierto? Y bueno, acá tenemos, entonces si nosotros, acá vamos a acomodar esto un poco, evaluamos ya en x igual a 4, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿No? Evaluando ya en x igual a 4, ya que se eliminó el x menos 4 que podía de repente estar dando la indeterminación, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿no? El resultado entonces, ¿cómo sería? ¿No? Vamos a colocar por acá, esto va a ser igual a, sería, bueno, si extraemos acá raíz 4 acá, ¿qué nos va a dar primero? Sería 4 por 3, 12, más 4, 16, raíz 4 de 16, eso es 2, por 4 sería 8, esto es 8, y acá que tenemos, esto era 2 al cuadrado, eso es 4, todo esto es 4, y por último esto también es 8, ¿no es cierto? Ya está. ¿Qué más? Tendríamos entonces, bueno, acá vamos a colocar, ese 2 está multiplicando hasta acá inclusive, ¿no es cierto? ¿Qué más? Entonces nosotros tenemos, ¿cómo queda esta fracción? Quedaría 2 sobre menos 3 multiplicado por 8 por, acá vamos a colocar 8 más 8 más 8 más 8, eso quedaría como numerador
y como denominador quedaría, acá tenemos raíz cúbica de 8 sería 2 elevado al cuadrado, eso es 4, más acá también nos da 2 por 2 sería 4 y acá finalmente 4, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí es igual, esto sería 2 sobre 3 multiplicado por 32 sobre 12, ¿no? Si hacemos las simplificaciones, ¿qué es lo que vamos a ir obteniendo? Acá tenemos mitad de 12 es 6, mitad de 2 es 1, mitad de 6 vamos a quitar acá, mitad de 6 sería 3, mitad de 32 es 16, entonces nos quedaría finalmente, vamos a colocar esto así, que ese límite a que va a ser igual a menos 16 sobre 9, ¿no es cierto? Entonces a esto le vamos a llamar nuestro resultado número 4, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va quedando todo lo que estamos encontrando, ¿no? Vamos a ir viendo cómo está quedando, ¿no? Tenemos que calcular este límite, vamos a colocar esto así, este es el límite que queremos encontrar y yo estoy encontrando el límite de cada una de estas fracciones, ¿no? Encontré el límite de esta expresión cuando x tiende a 4, también de esta otra, también de esta otra, y finalmente nos quedaría encontrar el límite de esta expresión cuando x tiende a 4, ¿no es cierto? Para poder terminar finalmente el límite que estoy colocando acá en 1. Finalmente vamos a encontrar este límite cuando x tiende a 4, y si nosotros evaluamos nuevamente en x igual a 4 vamos a obtener una indeterminación de la forma 0 sobre 0, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué ocurre? Nuevamente lo que vamos a hacer es algo similar a lo que vimos anteriormente, ¿no? Como si vamos a alterar esta expresión multiplicándola convenientemente para eliminar la raíz cúbica y la raíz 4, ¿no es cierto? Entonces acá voy a colocar esto así, sería, vamos a escribir esto, entonces ¿cómo va a ir quedando esto? ¿No? Sería, si nosotros hacemos la multiplicación de esta expresión por esta otra que está en rojo, vamos a tener una diferencia de cubos, ¿no es cierto? Si nosotros multiplicamos esta expresión por esta otra que está en naranja, vamos a obtener una diferencia ya no de cubos, sino va a ser algo similar a una expresión de la forma a la 4 menos b a la 4, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Bueno, yo estoy todavía colocando acá, en esta parte, estoy agrupando, colocando lo que está en naranja también arriba y abajo, y lo que está en rojo también arriba y abajo, para que la expresión no se altere, ¿no es cierto? ¿Qué más vamos a tener? Lo que vamos a ir obteniendo es lo siguiente, voy a colocar por acá, así iría quedando entonces, ¿no es cierto? Entonces si nosotros hacemos las cuentas acá nuevamente, ¿qué es lo que vamos a tener, no? Si elevamos al cubo esta raíz cúbica nos va a quedar x menos 3, con este 1 nos va a quedar todo esto, nos va a quedar x menos 4, ¿no es cierto? Por otro lado, en esta parte, ¿qué nos va a dar? Sería 2 a la 4, que sería 16, menos, acá sería raíz 4 de 3x más 4 elevado a la 4, eso simplemente va a ser 3x más 4, ¿no es cierto? Esto que nos va a dar, 12 menos 3x, que si factorizamos el 3, o menos 3 factorizamos, bueno, factorizamos el 3, ¿no? 3 nos daría 4 menos x, ¿no es cierto? Podemos escribir esto menos 3 por x menos 4, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir esto acá, así, vamos a escribir esto
como menos 3 por x menos 4. Ya está, ¿no? Entonces si hacemos la simplificación acá de este x menos 4 con este x menos 4, simplemente nos va a quedar el numerador, lo que está en naranja, y menos 3 multiplicado por el denominador, que sería todo lo que está en rojo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir viendo qué es lo que nos va a quedar. Bien, entonces finalmente, ¿qué es lo que nos quedaría? Sería 2 al cubo, que es 8, más 4 por raíz 4 de 3x más 4, y así vamos considerando todos los términos, y luego acá el menos 3 que acompaña a toda esta expresión que estaba en rojo en la línea anterior, ¿no es cierto? Bueno, acá hay un 2 que coloqué, ese 2 no va. ¿Y qué más? Bien, entonces tendríamos ahí para poder evaluar el límite, ¿no es cierto? Si nosotros reemplazamos con x igual a 4, ¿qué es lo que vamos a tener? Bien, entonces lo que nos quedaría sería evaluando en 4, ¿qué tendríamos? Tendríamos en el numerador toda esta expresión, y en el denominador toda esta expresión también, con el menos 3 acompañando a este factor, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos las cuentas, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a escribir, esto sería igual a, evaluando en 4, acá nos daría raíz 4 de 3 por 4 sería 12, más 4, 16, sería 2, ¿no es cierto? Cada una de estas expresiones nos va a ir dando 2 por 4, en este caso nos da 8. Vamos a ir escribiendo esto, que esto sería 8 más 8, y acá también tendríamos 2 por 4, que sería 8, más acá tenemos, esto sería 8 también. Finalmente el denominador tenemos menos 3 multiplicado por, acá esto nos da 1 al cuadrado, 1 también, acá 1 sería 3 veces 1 sería 3, ¿no es cierto? Entonces finalmente esto que nos arroja de resultado, vamos a colocar acá, tendríamos menos 32 sobre 9, ¿no es cierto? Entonces esta sería la ecuación, o el resultado mejor dicho, sería el número 5, ¿no es cierto? Entonces con esto ya estaríamos calculando todos los límites que necesitábamos para encontrar el límite inicial, ¿no es cierto? Estoy haciendo ahí todas las cuentas, y bueno, vamos a apoyarnos en el resultado número 1 para poder evaluar este límite, ¿no? Entonces voy a escribir esto. Entonces acá yo voy a colocar 2, acá sería 2, 3, 4 y 5 en 1. Lo que nos va a dar es simplemente que este límite, ¿no? Por propiedad de los límites, ustedes deben recordar que este límite, el límite de un cociente es el límite de una suma, primero es la suma de los límites, y el límite de un cociente es el cociente de los límites. Es como si el límite ingresara a cada uno de estos sumandos, ¿no es cierto? Cuando x tiende a 4, acá también y acá también. Entonces para no recargar más esta expresión, lo que yo voy a hacer simplemente es considerar los valores que habíamos obtenido en 2, 3, 4 y 5, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Esto, si yo lo evalúo, ¿a qué va a ser igual? Esto lo puedo escribir de este modo, ¿no? El resultado que voy a obtener sería el siguiente, sería 1 dividido sobre el primer, cuando teníamos que calcular este límite, cuando x tiende a 4, eso estaba en el segundo resultado que obtuvimos, ¿no es cierto? Sería 40 sobre 21, el segundo es 80 sobre 21, ¿no es cierto?
lo vamos a colocar acá. Acá sería 40 sobre 21 más 80 sobre 21, ¿no? Eso sería por un lado, ¿no? ¿Qué más? Por otro lado, todo esto, lo que estoy escribiendo acá, viene a ser toda esta parte, ¿no es cierto? Todo esto es lo que estoy colocando acá, ¿no? Vamos a colocarlo así. Y lo demás, ¿a qué sería igual, no? Acá sería menos, porque acá hay un signo negativo, ¿no es cierto? Vamos a colocar así, más. Acá sería, acá sería 1 sobre, ahora vamos a ver lo que nos salió en 4 y 5. En 5 ya sabemos, pero en 4 salía menos 16 sobre 9. Acá sería menos 16 sobre 9 menos 32 sobre 9, ¿no es cierto? Entonces esta parte corresponde al cálculo de estos límites, ¿no? Ahí está. ¿Qué más vamos a tener por acá? Vamos a tener esto. Si nosotros hacemos las cuentas acá, esto acá ya simplemente tenemos que hacer cuentas, ¿no es cierto? Acá sería 1 sobre 120 sobre 21 menos 1 sobre 48 sobre 9. Si nosotros hacemos, invertimos esta fracción, tenemos 21 sobre 120 menos 9 sobre 48, ¿no? Podríamos hacer simplificaciones también, ¿no? Y finalmente esto que nos va a dar, acá sería 7 sobre 40, ¿no? Menos acá, si factorizamos acá tendríamos tercia 3, tercia acá 16, ¿no es cierto? Si nosotros colocamos el numerador común, ¿cómo sería esto, no? Multiplicamos por 2 acá, por 2 entre 2 y acá por 5 sobre 5, ¿no es cierto? Acá tendríamos 14 menos 15 nos da menos 1 y en el denominador 80, ¿no es cierto? Menos 1 sobre 80 sería finalmente el límite que estábamos queriendo calcular, ¿no es cierto? Entonces con esto terminaríamos este ejercicio y bueno, estamos viendo todos los detalles. Recuerden que hay algunos pasos que estoy obviando, pero me parece que está todo bien detallado como para que ustedes completen los pasos que faltan, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir continuando en el siguiente video, ¿no? Eso sería todo y finalmente ya tenemos el límite que queríamos evaluar.